Ya es de noche y es hora de contar un nuevo cuento. Cuando solemos ser jóvenes, solemos hacer travesuras con nuestros compañeros. Y estas travesuras están desde asustar hasta hacer algunas bromas pesadas a los adultos o nuestros propios colegas. De esta historia comenzará este cuento. Y también tiene que ver algo con un fenómeno siniestro. Muy bien, comencemos. Esta historia comienza por el distrito de Acomayo, lugar específico de Actapampa. Comienza con una familia de 4. Una madre tendría sus 30 años y 3 hijos que se llevaban una edad continua. El mayor, que tenía 18, era Luis. El mediano, que tenía 17, era Magno. Y el menor, que tenía 16, era Sebastián. Los 3 eran unos hermanos muy buenos en sí. Eran simpáticos, bromistas, pero eran muy traviesos. Su madre tuvo que castigarles a veces para que pudieran entender que algunas cosas no es bueno hacerlas, debido a que les causaban daño a otras personas. Ella siempre les decía a ellos: no hagan aquello que a ustedes no quisiera que les ocurra, que les hagan. Y así sucesivamente pasó los hechos y los hechos, y los jóvenes nunca hicieron caso a su madre. Cierto día y cierta noche se celebró la noche de Halloween. Una noche que todos nosotros conocemos y que sabemos donde que los jóvenes, cualquier persona en sí, puede disfrazarse de monstruos y diferentes entes para poder asustar, para poder llevar este evento. Al no tener dinero suficiente para poder comprar unas máscaras muy buenas o para poder siquiera hacer unas máscaras, optaron por el típico disfraz tradicional: una manta blanca y cubrirse ellos mismos. Resulta que el día de Halloween, esa noche, era un día sábado. Hay iglesias adventistas en sí, donde estos jovencitos salieron desde su casa, uno por uno. Se quedaban detrás de un árbol de eucalipto y esperaban a que una persona pase para que los asuste. Y allá no hay luces públicas. Bueno, no había en esos tiempos luces públicas, así que todo era oscuro. La única luz que podría haber sería una vela, una lámpara o eso, porque celulares no había todavía. Y así asustaban a la gente, a chicas, a otros chicos, a parejitas, a los mismos mayores, los cuales se les tiraban una piedra cuando sabían de que eran ellos, malditos mocosos, y así es. Ese era jijiji, jijaja, era adrenalina en su cuerpo. Hasta que Sebastián se le ocurre una macabra idea. ¿Qué tal si asustamos a las personas de la iglesia? Luis aceptó. Sebastián tuvo sus dudas, pero también aceptó. Al fin y al cabo es una aventura. La adrenalina corre por las venas de los jóvenes. Así que cuando ya estaban en la iglesia, se ocultaron por una de las puertas. Y el pastor, que estaba dictando la noche bíblica, conmemoró la salida prácticamente, donde todos los hermanos empezaron a orar y salir del lugar. Y cuando ya estaban saliendo, de repente, Luis, Sebastián empezaron a tocar las puertas y las ventanas de forma siniestra. ¡Pum!
y empezaron a decir, "Oh". Y los hermanos empezaron a temblar un poco, pero también pensaban que era una broma de alguien, una broma de muy mal gusto. Hasta que de pronto una vela dentro de la iglesia se cayó. Y todos empezaron a temblar y empezaron a orar. Y otros empezaron a escapar. Y seguían las voces de los tres jóvenes que los tres empezaban a decir, "Oh, oh", como un espíritu que lloraba. Y bueno, el pastor empezó a exaltarse tanto que empezó a decir, "Fuera de aquí, Satanás, fuera de aquí". Pero eso no conmovía a los jóvenes y siguieron gritando y moviendo las cosas. Como ahí ya las velas se habían apagado, empezaron a mover los sillones y el pastor empezó a correr a la puerta estaba cerrada. Tan cerrada que inclusive empezó a forcejearlo, pero no se abría. Hasta que de pronto unas pequeñas risas de los jóvenes se les salió por la emoción y por prácticamente la diversión. Y el pastor dijo, ¿cómo? Los botó a los tres a palos. Y los tres tuvieron que salir de la iglesia. Ya saliendo de la iglesia vieron al pastor irse a su casa de una mala manera. Bueno, a cualquiera nos daría un susto. Y ellos seguían viendo y siguiendo asustando a las personas que estaban en el camino. Pero no fue hasta que, ya siendo aproximadamente las 12 de la noche, en el que ambos los tres estaban hablando para ver qué podían hacer para su próxima víctima. Hasta que de pronto escucharon que dentro de la iglesia se cayó algo, como un cajón. Eso les exaltó porque en la iglesia no había nada, absolutamente nada. No había cuidante, no había nada, porque se consideraba la confianza como un principal factor en las personas. No fue hasta que de ese sonido de cajón que había salido, empezó a sonar sonidos de cadenas que se arrastraban por el piso de madera. Y los jóvenes empezaron a asustarse, porque ese sonido no lo puede generar algo que se cae, sino algo que se arrastra. Hasta que la puerta grande se abrió de un solo golpe. Al salir, no vieron prácticamente, nada malo pudieron ver. Sino fue hasta que de repente una silueta negra, como el de un hombre anciano, con cabizbaja la cabeza, con prendas un poco deshechas, empezó a salir de esta misma. Y en sus manos, en su cuerpo, se albergaba atadas cadenas gruesas, tan gruesas que a una persona normal se le dificultaría caminar. Los jóvenes se asustaron al momento. Miraron 3 veces y esa silueta seguía ahí. Y cuando la silueta empezó a girar la cabeza y a levantar esta misma, Luis, Magno y Sebastián lo vieron. Una cabeza pequeña, flacucha, con muchas arrugas y un
una voz estremecedora. Y los tres se asustaron y empezaron a correr. Luis, con la sábana que tenía, se lo agabó, se lo quitó y empezó a correr. Magno no se lo quitó y así aún así empezó a correr por el pánico. Y Sebastián tampoco se lo quitó y empezaron a correr los tres. Estaba Luis al frente, Magno al medio y Sebastián atrás porque era el menor. Además, Sebastián era un poco gordito, así que no podía correr mucho. Pero aún así empezaron a correr los tres porque su vida dependía de ello. Vieron atrás a ese, podríamos decirle, condenado, para saber si se había quedado ahí o tal vez estaba caminando en forma moribunda, pero no, ese condenado estaba corriendo como un maratón. Los perseguía a los tres. A pesar de sus grandes cadenas, era como si no lo sintiera o como si prácticamente no habrían, pero ahí estaban. Y seguía corriendo. No fue hasta que de repente Sebastián pisó accidentalmente la sábana blanca que tenía prácticamente puesta. Lo pisó y se cayó como sapo en agua. ¡Ah! Lo aturdió un poco nada más. Miró atrás y esa cosa se estaba acercando más y más. Como quien dice, ya quería atrapar a Sebastián. Sebastián se levantó, no lo dudó ni un poco, por más que le dolía el pie por el rasguño que había tenido, porque cuando una persona corre y se tropieza, duele horrible. No le importó el dolor, no le importó nadie, empezó a correr y correr y correr. Pero como era persona gordita se cansaba más, pero aún así corría porque la vida dependía de ello. Y el condenado se iba alejando un poco más, prácticamente no se alejaba, sino Luis, Magno y Sebastián lo estaban dejando atrás. Corriendo, corriendo, Luis llegó a la casa de su mamá. Pa, 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 pa. Empezó a tocar la puerta fuertemente. Su mamá salió con una vela, un poco alterada. Dijo, ¿quién es? ¿Quién demonios me está tocando la puerta así? Y entró de frente su hijo Luis, seguidamente de Magno. Y les preguntó, ¿dónde está Sebastián? ¿Dónde está? Y Luis y Magno miran atrás y ven a Sebastián corriendo como nunca, agitado, sudando. Bueno, prácticamente no lo veían sudando por la manta, pero aún así sabían que estaba sudando porque era la primera vez que veían a Sebastián corriendo de esa manera. Y bueno, Sebastián llegó a la casa, cerró la puerta con fuerza. A su mamá le causó un poquito de rareza, debido a que nunca había visto a sus hijos así. Y en eso, la mamá solamente los abrazó a los tres y empezó a tocarles la cabeza, así. Empezó a echarles tierrita. Empezó a llamar a su espíritu. Allá se les conoce como un tipo de tradición. Cuando una persona se asusta demasiado, le echan tierrita en acá, lo abrazan y empiezan a soplarlo para que su espíritu regrese a su cuerpo. Y los niños los jovencitos empezaron a decirle que vieron a un condenado que estaba persiguiendo. Su madre no dudó en creerles, porque esas cosas pasan. Solo los miró y les dijo, ya, todo esto ya pasó. Puso una cruz en la puerta de su casa y los llevó a dormir. Bueno, desde ese día los tres hermanos ya tuvieron más cuidado en salir a asustar a las personas. Ya no lo hacían tan noche. Pero estas cosas suelen pasar, aunque no a ciencia cierta ni con comprobaciones.
pero eso no significa que no pase. Por aquí, en los campos, es algo que se debe de creer, al igual que la enfermedad del viento, que también promueve el desfallecimiento de una persona si no se cura debidamente, u otras enfermedades que derivan de un susto o de algo anormal. Por eso, no pienses que solamente es un cuento, porque también puede ser algo real, algo que te puede salvar como que también te puede asustar, o tal vez darte gracia. Y bien, esto ha sido todo por esta noche. Espero que tengan unos lindos sueños. Bueno, hasta la próxima.